A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Hola, ¿cómo están ustedes, queridos amigos, que nos acompañan con nuestro programa Palabras Peligrosas? Nos encontramos de regreso luego de unas vacaciones invernales y venimos a enfrentar el segundo semestre con mucho ánimo, mucha energía, y yo quiero invitarlos cordialmente. Este programa ahora se retransmite por Instagram, por Facebook, y también lo mandamos por correo electrónico, por mail a mucha gente. Entonces, nosotros les solicitamos que para que este programa pueda continuar funcionando con un relativo éxito, digamos, y que ustedes opinen, que dejen un comentario, que hagan preguntas, que digan qué les parece. Hay que atreverse a opinar, hay que animarse. Ya sea que les guste o ya sea que no les guste, que les desagrada, como sea. Yo los invito cordialmente a expresarse en los lugares donde encuentran el programa, en Facebook o en la misma página de la radio o en Instagram. Pongan qué les pareció. Y dicho esto, voy a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es un hombre nacido en el año 1985 en la comuna de San Bernardo, con el nombre de Fabián Donoso Sepúlveda. Ha vivido gran parte de su vida en el bosque. Es profesor de historia. Durante 7 años trabajó en todos los niveles del sistema escolar y además realizó investigaciones en el campo de la historia social y cultural, publicadas en revistas académicas. También es magíster en historia y posee estudios de filosofía. Actualmente se gana la vida como asalariado. Nos cuenta que es lector y que escribe y es autodidacta. Y también hoy hace funciones de editor para el Centro de Estudios Yonquis. En este momento trabaja en 2 poemarios, uno erótico y otro sobre la historia de la humanidad, que también es erótico, en una colección de crónicas y también en una de cuentos. Pero el libro que nos convoca esta tarde lleva por título Amor de Hombre y es su primer poemario publicado por Editorial Camino a lanzarse en septiembre de este año. Supongo que después del famoso Sábado 4. Ya ha escrito el poemario político Historia Cultural, inédito también. Muy bienvenido, Fabián. Recibo un gran saludo. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por la bienvenida. Saludos a todas, a todos, a Gabriela también. Y súper bien. Acá, sí, escuchando la lluvia y todavía en shock porque vi el último capítulo de Better Call Saul, mi serie favorita. Así que esto es un día especial, importante. Y también por esta entrevista, primera entrevista en mi vida, una confesión. Claro, mira, yo quiero agregar que hacemos ahora la entrevista, la hacemos en conjunto con Gabriela Paz Morales, quien es periodista, pero además es una destacada poeta de Me mucho consta. fútbol, ¿ya? Entonces, ahora yo quiero comenzar te hacemos una suerte de preguntas rápidas. ¿Tú consideras que las palabras son peligrosas? Sí, demasiado. Si podrías un ejemplo de palabra peligrosa, ¿cuál podría ser una palabra peligrosa para ti? Hoy en día apruebo. Es una palabra muy Ah, peligrosa que ha generado toda serie de reacciones que no sorprenden, pero que responden
a una permanente, a una tendencia histórica de la élite y de la reacción. Y Bueno, también la lucha ha sido las palabras. Hoy día el lenguaje, las palabras están en disputa, así que sí, son peligrosas como sí. también son salvadoras. Aquí sabemos por tu nota que tú naciste en el año 85. ¿Bajo qué signo? ¿Qué signo eres? Leo, Leonino, Leo. sí, del 28 Y de julio, Día cuéntanos, Nacional del Perú. claro, ¿cuál es tu color preferido? El negro y el El rojo. Qué negro. cliché, Y ya, pero inevitable. rojo y negro. Oye, Sí. ¿y cuál es tu hora preferida del día? Mi hora La hora que preferida, más te gusta. Sí, la noche, la noche. Después de las 12 algo me pasa. Ahí ya. empiezo a sentir fuerzas misteriosas, que a veces reprimo y otras Ok, no tanto. claro. Son Y la varios noche. los que salen del ataúd cuando dan las 12 de la noche. Muchos. Sí. Oye, eh, Gabriela, bienvenida, Gabriela, después de tanto tiempo. Ah, Sí. Hola Jorge, hola Fabián, muchas gracias por hola. acompañarnos. Cuéntame, ¿cuál es tu palabra favorita? Incandescente, incandescencia. ¿Por Me qué? gusta mucho. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? No, me gusta porque cuando adolescente había una canción de una banda gótica que se llamaba Lacrimosa, que me gustaba Ya. mucho. Y tenía una polera que traía un fragmento de una letra y una vez me metí en la internet de aquellos años estaba la palabra incandescente y me gustó caleta, así. Como en términos así como metafóricos, dije, estos locos que puro hablan de incandescencia. Y siempre y la uso igual, la uso aún. La plagio esa palabra, incandescente, sí, me ¿Sí? gusta. ¿Y qué es ¿Cómo? incandescente? ¿Qué cosa es incandescente? ¿Últimamente te has enfrentado a algo incandescente? Sí, sí, el amor, siempre, es ¿Sí? incandescente, sí. ¿Y tu poemario, el Le- que vas a presentar, es incandescente? sí, sí, porque quema. Hay hartos poemas que, bueno, queman uno porque son ardientes, hay harta lujuria, harta líbido, harto deseo, pero hay otros también que queman por otras cosas, Mm. incomodan, porque también trato de explorar el lado feo del erotismo, que a Mm. veces pareciera que es lo que más prima a la hora de enfrentarnos a esta experiencia. ¿Y a qué me refiero con esto? La culpa, la represión, eh, la heteronorma, entonces todas esas cosas queman. Así que sí, digamos que hay una incandescencia también oscura, darks. Oye, Fabián, ¿y cómo empieza tu unión entre la palabra, como más allá de la historia, ¿verdad? ¿Cómo empieza tu vínculo con la palabra poética? Eh, Parte como lector, Ujú. sí. Yo pienso que yo empecé a escribir hace un par de años atrás, pero siento que eso fue más que una decisión racional Ujú. o que respondiera a una suerte de proyecto o proyección existencial, fue como una consecuencia natural de leer. Yo siento que antes que escritor, poeta, qué sé yo, uno une es lector. Entonces, de ahí partió como mi acercamiento y también interesante tu pregunta desde el punto de vista que lo sitúa como el lenguaje poético. Y también es interesante constatar que está en la novela, que está incluso en el ensayo, en la teoría, ¿no? De alguna otra forma, el lenguaje que se nutre de la lengua, así como estructura, como una forma de existencia, es súper poética. Siento que incluso lo humano es una proyección, es una imagen. Y la imagen también siempre remite a una metáfora, algo que está más allá de lo nombrado, y eso es poético. Así que siento que desde ahí, del lector y también de la interpelación que me generó la lectura en mi existencia. ¿Sentías que la poesía era como una traducción Eh, yo de... pienso que sí, sí, una traducción, pero que fue como un poco inevitable, sí. Que igual de repente cuando uno es lector se emociona leyendo, po,
y uno queda igual en un estado que es súper corporal, es súper, no sé, como una revelación incandescente. Como que la lectura es Y un disparador. exacto, exacto. Entonces, sí, disparador. Eso. Jorge, ¿tú quieres preguntarle algo a Fabián? Claro, me interesa mucho saber cómo conjuga estos dos aspectos, la historia con la poesía, porque creo yo que la historia demanda un lenguaje como, por llamarlo de alguna manera, más técnico, más especializado, Mm, eh, más como preciso, digamos, mientras que la poesía es la locura, digamos, una poesía no será un lenguaje que es cualquier cosa, digamos, caótico, sí. y que estalla. ¿Cómo se dan en ti estos dos lenguajes y cómo nace la poesía en ti y la Eh, historia? a, a ver, primero, claro, hay ciertas como escuelas históricas que se centran en la objetividad, en el método científico, en la investigación, bla, bla, bla. Pero igual hay otras perspectivas filosóficas que ven a la historia como un relato. Y yo siento que cuando estudiaba historia y empecé como a enfrentarme a estas perspectivas del pasado, que tenían mucho que ver con lo que señala Nietzsche, de que no hay hechos sino interpretaciones, ahí fue como que me empezó a hacer sentido que la historia, o finalmente, mejor dicho, nuestra aproximación al pasado siempre va a estar mediada por el lenguaje. Y eso ya de alguna otra forma yo pienso que obliga a renunciar a cualquier pretensión de objetividad o de pretender representar, recrear de manera tal como fue, porque habiendo lenguaje eso es imposible. Siempre el lenguaje va a dar cuenta de la perspectiva, primero que todo, y también, ¿cierto?, de, mm, de las estructuras de poder, de dominación que uno presenta en esa interpretación de la historia, y dos, ¿por qué? ¿Cuáles son lo que buscan a través de esa interpretación, ¿cierto? Entonces siento que esa constatación, como te decía, del carácter ficcional, narrativo de la historia, de alguna otra forma me empezó a llevar como esta preocupación por el lenguaje, por la ficción, dentro de la estructuración de lo real y también de esas fuerzas que son, digamos, no objetivas y que atraviesan nuestra existencia individual y colectiva en el tiempo. Y eso pienso que en la poesía hay mucho que decir. No sé, por ejemplo, Walt Whitman, que fue un poeta que de alguna otra forma creó una nación y que no es cualquier nación, que es Estados Unidos, que ya sabemos, más para mal que para bien, las implicancias que tiene, incluso acá en Chile, el peso que han Sí, tenido esos. da la impresión de que fuera grande, digamos. Claro, claro, y con Whitman, estos compadres en el fondo se compraron que eran la nación que representaba la democracia y bla, bla, bla. Y con esto termino, en un video de YouTube de Zizek también dice algo que es muy interesante, que las dictaduras del siglo XX, Stalin, Hitler, Mussolini, son poéticas. Él habla del complejo militar poético. Finalmente, para que Claro. todo un país caiga en la locura del fascismo, del estalinismo, necesitáis convencerlo y la poesía siempre sirve bastante en eso también. O sea, una anécdota, ¿no? Hay que evitarles una utopía futura que les guste, digamos. Exacto, y Una que de alguna épica. otra forma, una épica, exacto, y que exalte, yo pienso que claro, la locura del nazismo, de alguna otra forma la poesía ayudó mucho, estos compadres los románticos, que tanto gustan a Christian Barken, bueno, no me quiero meter en temas polémicos, pero No, por no, algo a Barken le puntuales gusta no, sí, Wunderlich, claro. esta cuestión del romanticismo, que qué sé yo, que es bonito, pero claro, genera locuras colectivas. Y todo eso me empezó a acercar a la poesía, respondiendo a tu pregunta. Oye, entonces la pregunta que yo te quiero formular ahora es, ¿a qué edad escribiste tu primer poema? A los 18, sí, Tan cuando iba en tarde, a los cuarto 18, medio, ella es como muy avanzado en la edad, ¿no? sí, pues ya Pero, estaba, ya venía de vuelta. Sí, y aparte oye, una adolescencia igual un poco intensa. esos primeros poemas, ¿ese poema lo publicaste o lo pusiste en alguna parte, lo mostraste de alguna manera a alguien? No, 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 fue,
está en el basurero de la historia, como tantas otras cosas. Ah, Sí, ¿y lo quién tiré a la fue? basura. ¿Y tú te recuerdas ahora qué gatilló el poema a qué estaba más o menos inspirado, dedicado, digamos? Sí, me acuerdo harto. Eran una colección de poemas y uno que nunca olvidé que se llamaba El circo de mi vida. Ah, Grandilocuente. Y, bueno, quizás eso qué todavía no se me buen quita. nombre. Y también fui inspirado por esta banda Lacrimosa. Sí, que tenía como Mm, tonos góticos, payasos así tristes. Y en el fondo el poema hablaba como que el hablante veía una función patética. Aparte en esa edad había leído recién a Baudelaire, entonces como que flipé. Y el poema remataba diciendo, y hay un payaso triste en un rincón de la pista. Ese payaso soy yo. Manso remate. Me arrepiento de haberlo tirado. Ahora que me acuerdo. El circo de mi vida. Oye, yo veo acá que también tienes una colección de crónicas y de cuentos. ¿Se te dan bien todos los lenguajes o prefieres alguno? ¿Prefieres más la poesía o eres más narrador? ¿Cómo anda la cosa ahí? Oh, qué difícil. Eh, uf, no sé, la verdad. Ya. Es como te decía, escribir igual de alguna otra forma, a veces para mí responde como a un torrente de estímulos que, no sé, pues una película, una canción, un libro, y lo que gatilla eso en mí, así como en términos subjetivos, se me da nomás. Igual en ese sentido, como para escribir, no tengo como mucho plan, un método, escribo como puedo. Entonces a veces ciertas cosas que uno quiere plasmar se dan de manera narrativa o poética, pero sí como por una cuestión, no sé, como de simpatía, sí, me quedo con la poesía, me quedo con la poesía. Oye, y cuéntame una cosa, este título de este libro, Amor de Hombre. Dice que es tu primer poemario, el primer libro de poemas que publicas, digamos, es este. Sí, 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 Entonces yo te quisiera pedir, junto con Gabriela, que nos leyeras algunos poemas ahora. ya, po, Dos, tres, ve tú, po, lee, anda, ya, po. Ya que insiste, compártenos, a leer compártenos algo. algunos poemas. Ya, voy a partir leyendo uno que se llama, es tierno, va a partir ahí, romántico, enamorado. Se llama Besitos de naranja por la mañana. La cáscara en sus aromas cortada, el cuchillo y la madera en una gota. De jugo, tus uñas cuelgan del árbol, fractales del sabor que despiertan, en las sábanas de tropismos cítricos. Mi lengua entrando en el microvergel, sedas de una barcaza frutal. Las humedades pliegan tus labios, sueños que encallan en el amanecer, de nuestros pies anudados por lo verde, su carne dentro de nuestra carne. Las pepas siembran la aridez de mi corazón, botánica del instante en la piel de la naranja, naturaleza muerta en la vida de tus besos, besitos de naranja por la mañana. Tierno, tierno. Eh, ya, ahora voy a leer otro Ya, que se llama Espada y representa muy bien una de las líneas del poemario que explora mucho lo homoerótico. La tensión, el lugar de lo homoerótico dentro de la heteronorma, ¿cierto? Que siempre está asociado a la represión, a, a la violencia, sobre todo, pero también sobre todo al oculto, porque igual es parte, siento yo, de la masculinidad esa pulsión, y siempre la comentamos así como para callado, no sé. Entonces, también tiene mucho con eso, con lo oculto, se llama Espada. De los juegos de la infancia conversábamos esa noche. Oscura caía la memoria sobre nuestras manos adultas para registrar en la piel ese secreto que habita en mí, tu primera barba, el pelo corto, tu adolescencia, el profesor que nos sentaba. Juntos hemos vuelto a abrir las páginas de un libro. Escondido, miraba tu máscara cuando me preguntaste si alguna vez había conocido el color prohibido que late en la letra, en el silencio y la voz, de las sombras que se esculpen, en la pared, mis manos apoyadas, en el peso de la contradicción, en la música del aliento, en el sabor del dolor,
en la carne de la culpa, en el espejo empañado, en la campana del colegio. Ahora vamos a seguir con, a ver, hice una pequeña selección. ¿Cómo no? Venía preparado. Ya. Uno que yo encuentro simpático, que se llama Yo amo, tú pagas. Este está inspirado en una canción de Pet Shop Boys que se llama Rent. Bueno, yo amo, tú pagas. Mira mis sueños. Esa es la moneda con la que paga aquel que solo tiene lo justo para sobrevivir. La esperanza tiene precio, cariño. Aunque existan evangelios que hablen de salvación, no alcanzan las monedas cuando los balbuceos de la teoría construyen castillos de naipes. Sobre el cambio social habla la utopía, de la abolición de la propiedad, sueño condenado a la perplejidad, de las entrañas de una billetera vacía, la estéril realidad del cesante, cuando nos traen la cuenta. Qué hermosa te ves diciendo, no importa, yo te invito. De todos modos, ni tú ni yo tenemos arte ni parte en esta comedia del absurdo, que a fin de mes convierte a mis bolsillos en una tragedia. ¿Qué culpa tenemos, amor mío? Solo contato los hechos, la fea realidad que se escapa al tumulto de las sábanas, cuando sublimamos la lucha de clases, en la rabia de los besos que muerden, al cráneo de la injusticia, olvidamos, en el orgasmo que es nuestro territorio, fluidos e intensidades que desnudan al rey de la división social del trabajo, estructura imperecedera y colosal, al contrario del placer, que se extingue apenas alcanza el clímax, para volver a la indigencia y a la falta de dinero, son los poros del corazón, en la era de las updating. La fibra del sentimiento mercantilizado construye la hebra que anuda la contradicción del capital, con la humanidad secuestrada en sus reductos de litio y hormigón, y de vitrales que reflejan la abundancia, cuya resistencia es el gasto, de la libido que atraviesa la brecha. Entre el tener y el ser nos amamos. Mientras nos vestimos, antes de salir a la calle en tu auto, se renueva el pacto de lo no dicho, yo amo, tú pagas. Ya, y alcanza otro, ¿no? Sí, ¿Quieres leo que... otro, leo otro. Ya, ya. Ya, este me gusta harto. Se llama Ciclistas. Subamos al cerro este domingo por la mañana. Que el sol de otoño, reflejado en el costanera, dé calor a mis fines de semana. Solo imagino tu cuerpo pedaleando delante del mío. Subamos al cerro, juntos, en cumbres de placer, los músculos de tus piernas, con mis manos sudorosas, buscan el clímax del peñasco, a ras de la tela ceñida la piel y la sal de tu cuello perlado. Subamos al cerro, mis rodillas afirmadas en la tierra, dejen el escondite entre un árbol y las miradas indiscretas de los niños que juegan en el pasto, mientras las fieras encerradas en el zoo claman su grito de liberación. Subamos al cerro antes que el descenso nos recuerde el silencio de nuestro pacto, fraguado en el calor del metro, sellado en el baño de la empresa, juramentado con las manos en las cadenas de la bicicleta, de lo prohibido, del deseo. Eh, Bien. Eso por ahora, no, o más rato dejamos otro, no sé. Díganme ustedes. Más No, rato no, no, dejamos. ahora por ahora y dejemos, Gabriela, yo Ya, creo que tú tienes pregunta ahora. Sí, yo quería saber cómo surgió, cómo nace este poemario, si nace como poemario o fueron poemas que tú dijiste, oh, esto parece que va para libro. ¿Cómo eh, fue el proceso? ya, es- no, estos poemas en su origen todos fueron dispersos, poemas sueltos, que iba escribiendo en la medida que, como les decía delante, iban surgiendo inquietudes gatillantes, salían unos textos de un tema y de repente me empecé a dar cuenta que los temas que más escribía eran la historia, todo este rollo que me gusta mucho, la política, la historia reciente, qué sé yo, pero también el amor. Siempre iba para allá. Y de repente cuando ya empecé como a proyectar la posibilidad de preparar un poemario para una publicación, me di cuenta que había harto material sobre amor, po. Y que tiene que ver también quizás como con una de los principales motores para uno escribir y dos también para vivir, sí. Como dice Charlie García, soy romántico pero no boludo.
Siento que el amor como re importante en mi vida. Y bueno, y después cuando le empecé a juntar los poemas, le puse el título Amor de Hombre, que está como inspirado en una canción de Mocedades, que me gusta mucho, que se llama Amor de Hombre. Entonces, y siento que esa canción, que habla de como de todo de toda el espectro de posibilidades, tanto pencas como bacanes que tiene el amor, eh, representa muy bien las distintas exploraciones que realizo en el poemario. Por eso, claro, también eso, esa es mi respuesta. Más o menos, ¿cuándo se publica el poemario? Ahora acá en septiembre va a salir a la venta. Y ahí, bueno, ponemos abajo el link ahí con la página donde pueden adquirirlo, la información. Así que en septiembre va a estar. Queda muy poquito. ¿Está bien? ¿Y cuáles sientes tú que son las influencias o el libro eh, está atravesado por cierta música, ciertas lecturas, ciertos autores, autoras? Ya, sí, harta influencia que son básicamente las cosas que estaba leyendo en los años que escribí esto, que fue entre el 2020 y el 2021. Ujú. Y primero, dos poetas norteamericanos que me impactaron harto, harto. Uno es William Carlos Williams. Me ¿Ya? gusta este rollo cotidiano, Ujú, medio zen que tiene, ujú, a veces medio ligero, ¿no? Y también me gusta mucho Bukowski. Bukowski, un autor muy complejo, problemático. Estoy absolutamente consciente de quién es. Eh, Bien, el pero, como dicen los ingleses, todo lo que venga ante el pero es una mierda, pero no es el caso. Pero su poesía tiene un elemento de inocencia que me impacta mucho. Un tipo tan de mierda en algunos aspectos, tan sufrido con la vida que tuvo, sea capaz de esa inocencia, me impactó harto en sus poemas. También me, me- me- una influencia que es muy fuerte en lo que escribo es el materialismo. Últimamente he estado leyendo como muchas cosas desde la filosofía que tienden como a pensar lo real, todas sus manifestaciones desde la materia, lo concreto. Soy un férreo materialista, pero igual pienso que tampoco no es un materialismo vulgar, siento que igual desde el materialismo uno puede construir cierta trascendencia que tiene que ver con las posibilidades de lo que hablamos delante del lenguaje, de la ficción, ¿cierto? Que es toda una posibilidad y es la trascendencia posible en este mundo material. Entonces, por eso también el poemario está atravesado como harta piel, cuerpo, no hay tanto idealización. Creo que no la hay, sí, bueno, además que la hay, obvio, pero no apunta a eso, es como desde la materia surge todo, es como la base siempre, lo concreto, lo histórico, La lo incandescencia real. del materialismo. Sí, la materia, el cosmos, es incandescencia material absoluta y deslumbrante e inquietante también por el abismo que nos abre. Oye, ¿qué sientes tú? ¿Por qué le pusiste amor de hombre? Eh, eh, bueno, aparte de lo que decía antes de la canción, que me gustaba Ujú, mucho también, un poco para dejar en claro que no iba a hablar del amor, así como en ujú, general. Hoy en día hay un discurso bastante aceptado que da cuenta de las distintas posibilidades que existen en el amor, en lo erótico, en el género, ¿cierto? Entonces, con Amor de Hombre quise situar la perspectiva desde la cual el amor iba a entrar en juego en los poemas, de un hombre heterosis y que tiene una trayectoria ujú, y que emana de la fuente por cierto, del patriarcado y de la heteronorma. Entonces, ujú. está ahí como esa tensión. Por eso, Amor de Hombre. Oye, ¿tú sentís que el amor es político? Oh, qué buena pregunta. Em, sí, sí, sí. Me cuesta un poco admitir la tesis de que todo es político, Ujú, eh, pero
esa es otra discusión y otra conversación, pero sí el amor, pienso, es un motor de la política y de lo político. Finalmente, la política como un entramado que asegura la convivencia en común, ¿cierto? Y que busca eh, mediar la diferencia, hay un impulso que es amoroso, porque finalmente, y ahí en el poemario hay un epígrafe de Manuel Rojas, de la novela Mejor que el vino, en donde él eh, plantea su visión del amor. Él ahí señala y entiende el amor como una cuestión fundamental de la existencia humana. Lo pone al nivel de comer y amar. Ujú. Si no, no hay chance alguna. Y la política de alguna forma es la posibilidad de imaginar mejores formas de garantizar eso para el ser humano, comer y amarnos, no sé. Ujú. Así que sí, siento que el amor es político, sí, pero no puede ser objeto quizás del gobierno, del poder. Hay poder en el amor, por cierto, tampoco hay que ser tan ingenuo, pero como materia de control. Ya, no Ahí puede yo ser siento institucionalizado. eso era lo que quería decir, exactamente. Jorge, ¿tú quieres hacerle una pregunta más a Fabián? Porque nos quedan 3 minutos de programa. Mira, más que una pregunta, a mí me ¿Mm? gustaría que Fabián hablara de dos cosas brevemente, que hablara, por un lado, de qué influencias piensa él que tiene su poesía, pero si considera que entra en esa influencia hay poetas chilenos. Y también me gustaría que nos contara un poco del lanzamiento del libro. ¿Va a ser un lanzamiento o no? Ya, partamos por poetas chilenos. Sí, sí, hay influencias. A mí hay tres como poetas que me gustan mucho y son fundamentales. Uno es Bertoni, también otro Mm, personaje polémico, complejo. Claudio, eh, Claudio Ottoni, sí. Claudio Bertoni, sí, Claudio Bertoni, que fue como el primer acercamiento que tuve a la poesía cuando tenía 21, 20 años. Gabriela Mistral, que también es una figura muy compleja, también me encanta. Creo que es un coloso, una colosa de la literatura. Y también me gusta mucho Kellen Taro, de este Ah, dúo claro. de folclore, ¿no? Los hermanos Eduardo y Gastón Guzmán. Sí, Su poética sí, me sí. impacta mucho. Siento que son como poetas infravalorados, un poco incluso. Así que de la poesía chilena, esos tres son como mi as Se de me influencia asoma tu chilena. nombre y me lo trago. Claro. Y con Claro. respecto a lanzamiento, sí, vamos a hacer un lanzamiento para el 30 de septiembre. Ah, Ya. ya va a haber más información al respecto, cuando ya se Ok. cierre todo, pero para allá va la cosa. 30 de septiembre se viene un lanzamiento ahí con invitados, invitadas y lectura. Y esta conversación tan amena. ¿Te Gracias, gustaría, oye. te gustaría cerrar con un poema cortito? Queda 1 minuto. Vale, vale, vamos a cerrar con en, en este minuto. Con Sol, set, sal. ¿Ya? Sol, abre la bahía a la epifanía de la brisa, en los humedales del tacto, rocas bajo los pies desnudos, incandescencia mineral del inconsciente y sus materiales, senderos que se agotan en el susurro del oleaje, confesiones guardadas en la gota del terciopelo, en el aliento y sus corrientes de naufragios en el rojo. Solo voy a leer esa primera parte. Después viene sed y sal. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, hemos terminado el programa, así es que muchas gracias, Fabián, por acompañarnos. No, Jorge, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Fabián, y que te vaya muy bien con tu libro y con los otros que se vienen. Gracias, maestro. Y Gracias. muchas gracias, Gabriela.